Comencemos con el examen de inteligencia de negocios. Después de haber realizado los pasos que nos indica el manual, según las características, vamos a explicar lo siguiente que deberíamos de hacer, para lo cual vamos a crear una carpeta donde vamos a copiar en esta carpeta el archivo de configuración. Nos dirigimos a la carpeta, esta carpeta la vamos a crear y en el momento que vamos a ejecutar el proyecto, este archivo que vemos se va a crear. Luego damos clic derecho, disculpen, arriba es propiedades, el cual nos dirigimos en donde dice, en esta dirección donde dice bin, vamos a la carpeta específica y ahí vamos a guardar, ahí es donde se va a desplegar todo al momento que vamos a ejecutar. Luego vamos a abrir nuestro SQL Server y vamos a elegir la opción de Integration. Luego vamos a desplegar, seguimos desplegando, vamos a darle clic derecho y vamos a ejecutar el paquete para que luego se guarde en las tablas respectivas. Vemos que se está ejecutando con normalidad. Desplegamos hasta el último, vemos que se ejecutó todo. Luego cerramos y vemos que todo eso se ha ejecutado. Luego cerramos. Luego de eso, lo que vamos a hacer es ver los datos que se han rellenado, porque tuvimos dos tablas. Uno fue el Adventure World y el otro es la otra base de datos que nos va a permitir, que nos ha permitido crear y llenar las tablas. Por ejemplo, en esta tabla vamos a ver todos los campos que hemos llenado. En la siguiente tabla también vamos a ver todos los campos que hemos llenado. Y así acabaría el examen. Vamos a comenzar la segunda parte del examen. Primero, la primera pregunta es ejecutar una consulta en el visor de SQL Server Profiler. Como vemos, vamos a ejecutar la consulta que tenemos aquí. Luego vamos a abrir el SQL Profiler y vamos a ver que acá guarda los eventos que se ejecutan. Por ejemplo, la consulta que hemos ejecutado. Pasamos a la pregunta 2, que nos dice crear un índice a la tabla de un producto y a la columna que se le debe generar es al código SAP. Como vemos, creamos el index, le ponemos un nombre, decimos a qué tabla y a qué campo, y satisfactoriamente, y como vemos, al seleccionar la tabla producto, team producto, vemos que los datos están indexados. Pasamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos pide crear, particionar tablas. La tabla que vamos a particionar va a ser FAC Credit Ventas, la cual va a ser como base la columna fecha. Primero tenemos que crear nuestros dos file group. Luego a ese file group vamos a añadirle un file a cada uno. Luego vamos a crear una partición, vamos a poner un nombre que va a ser data type con un rango left y con estos valores. Creamos un esquema, el cual vamos a indicar que vamos a particionar en ventas 1, en ventas 2, la partición que hemos creado. Luego, para que se vea mejor, vamos a aplicar vamos a crear un index llamado fecha pk a la tabla fecha, al campo fecha. Luego vamos a copiar esta consulta que lo sacamos
tomamos como ejemplo de SQL Server la documentación, la cual nos va a indicar que lo que queremos seleccionar, o sea, todo lo que queremos seleccionar es las particiones que hemos hecho cuando el nombre de la partición sea esta y el tipo sea menor que 1. Entonces vemos que aquí tenemos eh, las dos particiones que hicimos de ya que llamada fecha pk, donde una partición se realizó por fecha, la cual vemos que acá solamente hay una fecha y encontramos esta cantidad de filas. En la segunda partición, como está en las tablas, está registrado solamente una fecha, no encontró otra fecha para poder agruparlo por el nombre de la partición. Seguimos a la siguiente pregunta: crear un pivot en pivot. Para crear el pivot vamos a hacer una subconsulta en la cual vamos a seleccionar el producto, el monto y el mes, las cuales aquí vamos a seleccionar lo que queremos mostrar. O sea, lo que queremos mostrar al final es todos los campos. Luego creamos un pivot, vamos a sumarizar los montos y vamos a agruparlo por mes. El resultado va a ser esto de acá. Vamos a explicar el unpivot. Aquí en el unpivot tenemos que seleccionar el producto. Aquí vamos a seleccionar todos los campos que queremos que se vea en, en filas, como vemos el resultado de acá. Digo, todos los campos que se vean en columnas, como resultado que está acá. Estos dos últimos nosotros lo hemos escrito que no pertenecen a los campos de la tabla para poder utilizarlos aquí, porque el unpivot nos permite seleccionar las ventas por mes, y estos meses se van a convertir en, en campos, así como vemos acá. La siguiente pregunta es crear un while que permite insertar las ventas del día 15 en los días 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a utilizar la base de datos de MVD y la tabla Credit Ventas O SPSA DIS. Vemos que acá hemos declarado una variable fecha de tipo dataTime. Vamos a seleccionar todos los campos que hay en esta tabla cuando la fecha sea esta, que es el 15 del 05 2014, y la vamos a introducir en una tabla temporal. Luego vamos a asignarle el valor a la variable fecha que va a iniciar en el día 16. Vamos a comenzar a hacer el bucle. El bucle es como sigue: la variable fecha va a tener que ser mayor que 16 y menor que 20. ¿Qué quiere decir? Que mientras la fecha sea mayor o igual a 16 y menor o igual a 20, toda la sentencia que tenemos aquí se va a ejecutar. ¿Qué tenemos dentro de la sentencia? Tenemos que se va a insertar en estos campos todo esto de acá, todos estos campos con estos datos que tenemos de la tabla temporal que introducimos aquí. Este set fecha está asignando con esta función que el día, el dd, es día, va a aumentar en 1 según vaya ejecutando el bucle de la variable fecha. Y ahí termina esa pregunta. Luego vamos a ver la última pregunta, que es la pregunta 6. Vamos a
Vamos a mostrar por cada mes las ventas que corresponden a tal mes, utilizando el group by con la función de agregación sum para filtrar los años 2014. Nos dice que pueden existir meses con venta nula. Vamos a seleccionar todos los campos que queremos mostrar. Para ello vamos a hacer una subconsulta donde vamos a seleccionar el mes de la fecha, el importe que está aquí del DIN local. Vamos a juntarlo con el linear join. Vamos a tomar los datos céntricos agrupados por el local, como dijo, por la fecha y el mes. Aquí nos dice que vamos a hacer un pivot en la cual vamos, para poder mostrar de esta manera, vamos a hacer un pivot donde vamos a sumar los importes por mes hasta diciembre y le vamos a asignar un nombre de. Lo ejecutamos y nos arroja este resultado, que solo hubo ventas en el mes de mayo en todos los locales, y acá acabaría el examen.